Radio y TV Cristo Rey, emisora oficial de la Diócesis de Tenancingo, presenta su programa Compartiendo Vida. En estos momentos vamos a explorar reflexiones y mensajes que llenan de vitalidad y esperanza nuestro corazón. Prepárense para fortalecer, renovar tu espíritu y recibir el mensaje transformador de Dios. Bienvenidos a su programa Compartiendo Vida. Conduce Enrique Morales Salinas. Comencemos. Hoy jueves 2 de octubre del año 2025. Bienvenidos pues a esta radio escucha. Le paso el micrófono a Cris para que también les dé la bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy agradecida con Dios por otro día más, lleno de oportunidades, muy contenta por estar ahorita en el programa Compartiendo Vida y pues dándole la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, que están en casita, que están en el trabajo o van manejando con cuidado y bueno, gracias. Bien, pues vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a pedirle a Dios su gracia y continuaremos. Padre Dios, bendito y alabado seas hoy y siempre. Estamos contentos de que nos ocupas para las cosas de tu reino, Señor. Te pedimos, como siempre, el Espíritu Santo, que Él sea el guía de este programa, que nos asista con su luz, que nos dé la sabiduría que viene de ti, Señor, para poder compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas hoy y siempre. Amén. Así sea. Y bien, hoy, en esta semana, que yo recuerde, cumplió años una hermana de Sultepec. Más bien ella es de aquí de San Simonito, pero ya tiene sus años allá radicando. Se llama Mireya. Ella es de profesión enfermera. Y que el Señor la bendiga donde quiera que se encuentre. La vocación de enfermera es eso, una vocación. No cualquiera puede desempeñar esa profesión. Realmente se necesita amor para ejercer ese oficio y que el Señor pues la bendiga a ella y a su papá y su mamá, pues que la tenga Dios en su reino. Y vamos a iniciar hoy que estamos en el mes de octubre. Tengo contemplado hablar hoy sobre la persona de Francisco de Asís y en otro programa más a lo mejor hablamos del Santo Rosario, ya que también el octubre es el mes del Rosario. Entonces vamos a platicar acerca de este hombre fuera de serie. A lo mejor se adelantó a su tiempo, pero Dios así lo tiene dispuesto y todo lo que Él hace sencillamente está perfecto. Él nació por allá en 1180 y tantos, en un pueblo de Italia que se llama Asís. Su papá era de profesión comerciante en telas y le había ido muy bien en los negocios, principalmente en un país que está por ahí vecino, que se llama Francia. Y en honor a ese país le puso a su hijo Francisco, que significa el francesito. Entonces nació Francisco, y joven, como todos los jóvenes, lleno de entusiasmo, de alegría. Al fin está despertando a la vida, y más que su papá era rico, pues se daba la gran vida. Hasta le habían puesto que el rey de las fiestas, supongo que él costeaba todos los gastos. Le gustaba la música
le gustaba la diversión, tocar su instrumento. En ese tiempo no sé si habría guitarras, pero él tocaba y era heraldo, porque le gustaba eso, precisamente la cuestión de la cantada. Y así creció. No por ello vamos a decir que era un muchacho pues malo, ¿no? La verdad que no. Al contrario, era generoso en extremo. Le ayudaba a su papá en el negocio de la tienda. Dicen por ahí que un día llegó un mendigo a pedirle limosna y él estaba tan ocupado en vendiendo las telas a los clientes que le dijo: ¿sabes qué? Luego te atiendo. Y ya cuando se desocupó y pensaba atender a aquel fulano, pues sencillamente ya no estaba. Entonces dice su vida que saltó al mostrador y se fue hasta donde lo encontró y le dio una bolsa de dinero. En primer lugar, el dinero pues no era suyo, era de su papá. Y en segundo, su corazón, como digo, era generoso en extremo. Y bueno, el mendigo pues contentísimo de la vida. Más tarde, a los 20 y tantos años, hubo una guerra entre Asís y un pueblo contiguo de nombre Parugia, parece que así se llamaba, y él se enlistó a combatir en favor de su nación, de su pueblo, Asís, y le fue, vamos a decir que como mal, porque enfermó. Más bien cayó prisionero un año y se regresó a su tierra. Hubo otra convocatoria para los muchachos que se quisieran ir a la guerra y él se volvió otra vez a enlistar, pero esta ocasión, como rico que era, pues se compró una armadura mejor que la de los demás. Todo el equipo, incluyendo el caballo. Pero por ahí se encontró con un militar pobre y se compadeció y le cambió la armadura y hasta el caballo. Y luego cayó enfermo. En la noche, dice de su vida, que tuvo un sueño en quien le dijo Dios en el sueño: ¿a quién es mejor servir, al patrón o a los obreros? Y se quedó con esas palabras, pensando qué significarían. Total que le hizo comprender cuál era el sentido de su vida. Y se regresó otra vez a Asís, pero de alguna manera había sufrido un cambio en su persona. Ya no era el mismo. Frecuentaba las fiestas desde luego, pero estaba como oído, como en otro mundo. Y la gente pensaba, pues a lo mejor ya está en la edad de la novia, a lo mejor está enamorado. Y le preguntaron qué pasaba. Y él, para quitárselos de encima, pues decía: realmente, pues sí estoy enamorado. Y mi novia es la mejor de todas, la más fiel, la más pura. Pero él se estaba refiriendo al estado de pobreza. De alguna manera, en ese sueño, Dios le tocó y vio que la vida que llevaba pues no era muy edificante, que digamos. Entonces empezó a abstener de las fiestas y bueno, la gente pues siguió creyendo que de veras estaba enamorado de alguna muchacha de ahí de su pueblo, pero él sabía su cuento. En una ocasión, ya más grande, pasaba junto a una iglesia, vamos a decir una capilla, que estaba en ruinas, y entró a orar, pienso yo, o a curiosear, a lo mejor, y dice su vida que oyó la voz otra vez de Dios por medio de un crucifijo
que está por ahí, todavía se conserva el crucifijo de San Damián, porque esa ermita estaba dedicada a San Damián. Y le habló el Cristo, le dijo: Francisco, repara mi iglesia, ¿no ves que amenaza ruina? Y hasta ahí. Y Francisco tomó las palabras tal cual y fue a su casa, tomó dinero de su padre a escondidas. Su padre tenía un carácter súper fuerte y se fue y lo llevó al encargado de la capilla aquella. Y el encargado, conociendo cómo era el papá, pues no, para nada que quiso recibir la bolsa de dinero. Sin embargo, Francisco la dejó por ahí en una ventana y se fue. Y el encargado de la capilla, el sacerdote, pues de inmediato llevó la bolsa a su papá y no quería tener problemas. Y el papá, cuando se enteró, pues se enfureció de tal manera que castigó a su hijo. Su mamá, de nombre Pica, pues a escondidas y como podía le suavizaba el castigo a su hijo, le llevaba de comer, lo alentaba, en fin, a escondidas del papá, desde luego. Total que las cosas se pusieron tirantes hasta un extremo de que el papá demandó a Francisco ante la autoridad eclesiástica y fue ante el obispo y le dijo que tenía que devolverle el dinero Francisco. Y Francisco pues atendió la demanda. Hubo una especie como de reunión entre el obispo, el acusado, que en este caso era Francisco, el demandante, su papá, de nombre Pedro Bernardone, y empezaron las alegatas, y le dijo, papá exigió el dinero, y Francisco no tan solo le dio el dinero, se quitó la ropa y se la entregó a su papá, y dijo, de aquí en adelante Pedro Bernardone, pues ya no es mi padre. Con toda la boca voy a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y el obispo, viendo las circunstancias, pues se apresuró a cobijarlo con la ropa de por alguno de los ayudantes, y se cubrió. Dice la vida que se trazó una cruz en su capa y se fue. Hasta ahí se quedó la relación con su papá. Ya después ya no se sabe qué hizo el papá ni la mamá. Simplemente ya Francisco se fue cantando, diciendo que era el heraldo del gran rey. Lo encontraron por ahí unos vividores. Como no tenía que robarle, pues lo golpearon. Y él, contentísimo de la vida, en vez de enfadarse o desechar maldiciones, pues yo creo que los bendecía. Y así empezó su vida, vamos a decir, ya a lo que él quería dedicarse, exclusivamente al servicio de Dios. Y así andaba, no, como que no le hallaba el sentido a su vida todavía, digamos de una manera precisa, sino que eso sucedió cuando en la fiesta de San Matías, en una misa que él asistió, se leyó el pasaje del Evangelio que dice, Jesús, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva, no lleven dinero ni sandalias. Y él como que sintió que por ahí era el camino que tenía que seguir. A ser pobre lo más posible a semejanza de Jesucristo y predicar el Evangelio. Y empezó eso mismo, a predicar con el ejemplo. Entraba de vez en cuando a la ciudad y los chamacos, como todos los niños, se burlaban de él porque se andaba
sonriendo, le aventaban piedras pensando que estaba a lo mejor ya loco, y él, en vez de regresárselas o decirles alguna grosería, pues se sonreía, donde los chamacos pensaban que de veras estaba fuera de razón. Pero Francisco sabía su cuento. Y así anduvo algún tiempo, hasta que una vez encontró por ahí un leproso, como en tiempos de Jesús. La lepra viene siendo como, pienso yo, como el cáncer que destruye la carne, el cuerpo. Y los leprosos andaban con una campanita para que cuando hubiera gente se alejara. Era contagiosa la enfermedad. Y Francisco de repente lo encontró. La primera reacción que tuvo era huir, porque además era asqueroso. Pero Dios estaba llevando su plan sobre ese muchacho, y yo creo el Espíritu Santo le iluminó y a lo mejor le dijo ahora o nunca. Y entonces, en vez de rehuir, se acercó al leproso y hasta le besó. Y ahí fue, vamos a decir, como le sucedió a San Pablo, cuando lo derribó la luz y oyó la voz de Cristo que le dijo, ¿por qué me persigues? Para Pablo fue ese el punto donde él se volvió del camino que llevaba. Así Francisco, él ya estaba en el camino, desde luego, pero fue como un punto especial en su vida, porque él mismo dice, lo que antes me parecía amargo, hoy me parece dulce. Y así fue. Y allí ya por fin encontró que su camino era ese. Pero bueno, vamos a hacer el intermedio y luego vamos a continuar con la vida de este santo Francisco de Asís. Claro Adelante. que sí, con mucho gusto. A propósito de San Francisco de Asís, ¿sí? Patrono de nuestra parroquia, Tenancingo, Estado de México. Santo de nuestra devoción de muchas personas. Yo soy devota de San Francisco de Asís, estoy muy contenta. Su vida humilde, sencilla. Y bueno, vamos a cantar hoy a propósito un canto, hazme un instrumento de tu paz. Y pues con mucho gusto, claro que sí. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar.
hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todo lo que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Señor, Gracias, haz Señor. los instrumentos de tu paz. Donde faltes tú, que te llevemos a ti. Donde haya injuria, llevemos perdón. Donde haya tristeza, llevemos la alegría que procede de ti, Señor. Utilízanos para bien. Enséñanos a amar, a perdonar. Enséñanos el camino como le enseñaste a Francisco y a las demás personas que están contigo en tu reino, a la Madre Teresa de Calcuta, al mismo Juan Pablo II. Enséñanos y manténnos en ese camino de perfección, Señor. Por otra parte, es tu mandato, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Desde luego que nunca seremos perfectos porque seguimos siendo pecadores mientras estemos en este cuerpo mortal, pero tendemos a la perfección, Señor. En la medida de tu voluntad, venos purificando de nuestras inclinaciones, de nuestra naturaleza deteriorada por el pecado, pero en el fondo queremos seguirte, Señor. Que así sea para alabanza de tu gloria y salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Bueno, pues entonces este canto que acaba de interpretar Cris es una oración que hiciera Francisco de Asís. Él sí escribió. Hay un conjunto de escritos que se llama Los Escritos de San Francisco, y ahí hay un montón de exhortaciones, alabanzas, en fin, y sería bueno pues que ustedes, público en general, se interesara por la vida de este hombre y verán que es posible vivir a lo cristiano. Santa Teresa de Jesús dice, cuando veas o te enteres de la vida de un santo, no te entretengas diciendo, ay, pues qué bonito, quién fuera. No, dice, trata de imitar, porque la santidad es para todos. Trata de, en la medida de lo posible, enmendar tu vida y dar pasos a la santidad. Y no te quedes nada más en la admiración. Trata de hacer lo mismo. Eso decía Santa Teresa en su libro. Y eso hay que hacer exactamente. Y bueno, Dios nos da la gracia para hacerlo, porque no estamos solos. Él nos acompaña. Y vamos a seguir con esto de la vida de San Francisco. Nos quedamos en que encontró al leproso y ahí como que ya tuvo más en cuenta lo que tenía que hacer en adelante. Por lo pronto se fue a vivir en un convento de los benedictinos de aquel tiempo. Le dieron permiso que viviera por ahí
en algún espacio, yo pienso dentro del convento, y ahí se encontraba una ermita chiquita, muy chiquita. Hasta la fecha existe la porcióncula. Por cierto, hay una indulgencia plenaria en ese día de la porcióncula, en este mes de octubre. Y ahí vivió un tiempo Francisco, contentísimo en esa capilla bien reducida, no sé cuánto por cuánto, pero apenas chiquita. Para él solo pues estaba muy bien. La cuestión está de que otras personas, viendo su manera de vivir, como que también le dieron ganas de hacer lo mismo y se le empezaron a acercar. Hubo un tal Pedro, un tal Bernardo de Quintabal, fue el primero que se le acercó, porque dicen que este hombre invitaba a Francisco a su casa de vez en cuando y le ofrecía para que se quedara ahí en la noche, y Francisco aceptaba. Pero Bernardo se hacía como el dormido a ver qué hacía Francisco durante la noche, y lo que hacía era de que se levantaba y se iba a orar horas al Señor. Y él ya le andaba tocando también el Señor. Total que llegó el momento y que le dijo: ¿qué puedo hacer para seguirte? Y Francisco le dijo: pues si quieres seguirme, debes de empezar por vender todos tus bienes y dárselo a los pobres. Y nos seguimos a la aventura. Y él aceptó, vendió todo y se fue tras Francisco, atendidos a la pura providencia de Dios. Y así como Bernardo, hubo otro hombre de nombre Pedro de Catano. Ya era clérigo, era canónigo de la Catedral de Asís, pero también el Señor lo tocó a que dejara su comodidad y también se casara con la pobreza, la dama pobreza, decía Francisco. E igualmente dejó todo su título, su cargo, y se fue con Francisco a la aventura. Y un tercero, Fray Gil. Este hombre se caracterizaba por su sencillez. Y ya así siguieron juntándose más hermanos hasta que llegó al número de 12, como los apóstoles de Jesucristo. Y entonces Francisco pensó, pues a lo mejor van a seguir llegando más y más, y ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, voy a ver al Papa. Y se fue caminando. El Vaticano pues, está también en Italia. Se fue a decirle al señor Papa lo que había, las experiencias que había tenido y qué estaba haciendo, si estaba bien o en fin. Y el Papa pues dijo: ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿O qué, cómo? A ver, ¿tienes algún escrito? Sí, traigo aquí, mire, esto y esto y eso. Me imagino yo que se dio su tiempo el Papa y estudió lo que se llama la forma de vida, o sea, la regla. A mí me gusta más la forma de vida que regla, porque regla supone como rigidez, como deberes, ¿no? Y la forma de vida supone cómo vivir a lo cristiano. Entonces leyó el Papa, y con sus cardenales, desde luego, y juzgaron, y como que no vieron muy prudente esa forma de vida, llamaron a Francisco y le dijeron: mira, tú y estos 12, pues a lo mejor tienen ese espíritu, pero no todos van a tener esa fuerza de ustedes. Pensamos que la deben de suavizar un poquito más. Y Francisco pues eso quería, la opinión del Papa, y acatarla.
Estoy seguro que se le hubiera dicho al Papa, ¿sabes qué? Aquí párale, Francisco le hubiera parado ahí. Pero no, aceptó la propuesta del Papa, se fue, hizo otra forma de vida más suave, más accesible, se la llevó al Papa y entonces el Papa ya le dio luz verde, adelante, que Dios los bendiga. En esas discusiones, porque como quiera que sea, como humanos, pues hay discusiones, unos en pro, otros en contra. Y algún cardenal dijo, no podemos decirle a estos hombres que no vivan de acuerdo al Evangelio. Y eso calmó todos los temperamentos y sí, ya le dieron premio. No, contentísimo, se regresó ahí al lugar de los benedictinos y sí, empezaron a aumentar el número de los seguidores de Francisco. Algunos los llamaban los franciscanos, en honor a Francisco. Otros los llamaban los hermanos penitentes. Y, en fin, hay que entender que penitencia es igual que conversión. Porque para nosotros los occidentales, penitencia nos viene como rezos prolongados, ayunos, a lo mejor maltrato a nuestro cuerpo, pero no, más bien la penitencia en el sentido franciscano es conversión, un proceso de conversión que tiene un empiece, pero no tiene una acabase. Toda la vida es un proceso de conversión. Nadie puede decir, ya estoy plenamente convertido, porque no. El Papa sigue en ese proceso de conversión hasta el día que muramos. En esto de convertirse nadie se gradúa de maestro. El maestro sigue siendo uno y ese es Jesucristo. Nosotros somos eternamente discípulos en proceso de conversión. Entonces, llegó un número muy grande. Dicen que el primer capítulo, o sea, la primera reunión que hubo, se juntaron más de 5,000 franciscanos. Allí en ese primer capítulo, y pues Francisco, repito, pues estaba contento porque en primer lugar ya tenía como clara visión de que lo que le había mandado el Señor Jesús, y con la aprobación del Papa, pues estaba en el camino correcto. Y bueno, la gente pues estaba contentísima también. Ya más adelante, Francisco tenía como un carisma, tenía muchos carismas, pero un carisma era de que los animalitos lo preferían a él mucho. Dicen que cuando predicaba, las golondrinas en el cielo formaban como una cruz, y luego había por allí un conejito que lo acompañaba a todas partes, a Francisco en el campo. Ahí va el conejito a todas partes. Y había un mirlo, era mirla, un pájaro de esos negros, que lo despertaba a Francisco a determinada hora para la oración. Pero cuando Francisco se encontraba enfermo, la mirla no lo despertaba, lo dejaba tranquilo. Y luego hablan por ahí de un lobo, que pues también hizo de amigo con Francisco de Asís. Ya lo que se cuenta de que le habló el lobo y que todo eso es más bien como una leyenda, pero de que sí tenía amistad con los animalitos, o más bien los animalitos con él, pues sí, era la verdad. La señal de la santidad de Francisco. Es que Francisco se sentía
como parte de la creación, como debe de ser. Somos nosotros actualmente también parte de la creación y debemos de cuidarla. Dice por ahí un himno que se lee en la liturgia de las horas, que el Señor no se arrepienta de haberle entregado un día al hombre las llaves de la creación, porque el Señor nos encomendó la creación al hombre para que la cuidáramos. Somos administradores de la creación de Dios y no debemos de destruirla por ningún motivo, porque dice que Dios perdona el hombre a veces y la naturaleza esa no perdona. Por eso estamos como estamos. Ya se invirtieron las estaciones y bueno, pero gran culpa tenemos nosotros. Y bueno, no sé qué horas era, María. 10 para las 12. 10 para las 12. 10. Ajá. Pues llegamos al final. Yo creo que dentro de 8 días vamos a terminar esta charla sobre San Francisco de Asís. Y vamos a leer un pensamiento que hiciera Francisco a las criaturas. Cuando él estaba muriendo, le pidió a sus frailes que le cantaran esa alabanza que él hizo a las criaturas. La vamos a ver, permíteme. Sí. ¿Sin internet? ¿Ya no está? No. Ahí estaba, ¿verdad? Ahí está. Loado. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Dice, loado seas por toda criatura. Loado es como alabado. Alabado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor, y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vividas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor, y por la hermana agua preciosa en su cantor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor, por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor, y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si es pecado grave, sorprende el pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Bueno. Ay, muy bonito. ¿Quieres agregar algo? Pues agrego que San Francisco de Asís era tan humilde, tan sencillo, que él cuando se fue a los 40 días a orar, a reflexionar, a meditar, Dios le concedió lo que le llamamos los estigmas, ¿sí? Las heridas de las manos, los pies y el costado. Entonces, él, lejos de decir, oh, miren, no, al contrario, él escondía sus manos en su túnica, bueno, en su en su hábito, más bien en su hábito, y los pies, él nunca usó sandalias ni guarachitos, fíjense. Mas, sin embargo, cuando tenía las heridas en los pies, los estigmas, usó es una especie de calcetín y guarachito para no presumirlos. Vean nada más la sencillez de Panchito, le digo yo de cariño. Y él, todos sin excepción estamos invitados a la sencillez, a la santidad. Todos estamos invitados
Sí, por eso Dios no escoge a los santos. Uno es el que le abre su corazón a Dios. Dios te dejo entrar, no importa el tiempo ni la edad. Ya hayamos pasado 30, 40, 50 años de materialismo, de mundo. Nunca es tarde para decir: Dios, te dejo entrar en mi corazón, haz tu voluntad y no la mía, porque tu voluntad es inteligente, tu voluntad es perfecta y mi voluntad puede ser mediocre, interesada. Yo nada más sé que lo que Dios quiere es que seamos felices, pero sin brincarnos en las tablitas, ¿sí? Sin molestar al prójimo. Y es bonito. Es bonito, nada más que uno pues se complica la vida, pero todos estamos invitados a esa santidad que llevó San Francisco de Asís y todos los santos. Muy bien. Pues te damos gracias, Señor, por el momento en que nos has permitido estar en este programa. Una vez más te pedimos que el Espíritu Santo obre en las personas que tienen a bien escuchar este mensaje de amor. Y ya tu Santo Espíritu hará lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Por lo pronto, Señor, que San Francisco y tus demás amigos en el cielo intercedan a nosotros que todavía vamos caminando al encuentro del Señor. Y como dice San Pablo, no sea que por enseñar a otros el camino yo me vaya a perder. Porque mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a caer. Entonces que los santos, que al fin de cuentas son intercesores con la Virgen María, pues rueguen por nosotros y algún día todos, Señor, celebremos tu gloria, allá donde tú habitas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Paz y bien. Radio y TV Cristo Rey, emisora oficial de la Diócesis de Tenancingo, presentó su programa Compartiendo Vida, conducido por Enrique Morales Salinas, un viaje que te invita a fortalecer y renovar tu espíritu, donde exploramos reflexiones y mensajes que llenan de vitalidad y esperanza nuestro corazón. Compartiendo Vida, un espacio donde el amor y la transformación se encuentran de la mano amorosa de Jesús. En nuestra próxima emisión te esperamos.